Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que estés viéndonos. Y pues hemos entrado en una serie que va a tomar 5 semanas. Comenzamos la semana pasada, lo que quiere decir que nos toca con hoy 4 semanas, que hemos titulado Fuerza. Y se trata acerca de la vida de Sansón. Y vamos a hablar específicamente en cuanto al matrimonio de Sansón. Y pues es importante comprender que Sansón era uno de los jueces de Israel. Y cuando hablamos de jueces estamos hablando de personas. Una mujer que fue jueza, que fue Débora, pero tenemos a Sansón ahora como juez y a otros jueces también que estuvieron, que ellos hicieron una función increíble durante el momento de los ciclos de pecado, de arrepentimiento, de pedir perdón, de clamar a Dios, de nuevamente liberación, nuevamente de ser restaurados y volver otra vez a fallar. En que hablamos la semana pasada que el pueblo de Israel duró aproximadamente más de 250 años en este ciclo. Y los jueces eran personas que Dios levantaban con un propósito muy claro y determinado. Y era el propósito de liberar al pueblo y también de guiarlos durante ese momento que se habían restaurado de su ciclo de pecado. Entonces, normalmente, antes de los jueces, lo que ocurre es que Dios había levantado a Josué para que entrara a la tierra prometida, que habían salido de Egipto con Moisés, y sé que hay bastantes nombres. Y lo que ocurría es que ellos llegaban a un sitio, tomaban en la zona y se establecieron como nación. Pero algo que ocurrió fue que al morir Josué y morir los que estaban en esa generación, las generaciones siguientes empezaron a pecar de una manera increíble. Y ahí fue cuando cayó en opresión y Dios levantaba entonces a estas personas. La semana pasada hablamos acerca del nacimiento de Sansón. Y hablamos acerca de cómo Dios, de manera milagrosa, hizo que una mujer estéril diera luz a un niño con un propósito muy determinado, que era el propósito de liberar a los israelitas de la opresión filistea que habían tenido por 40 años. Ahora mira lo que dice en Jueces capítulo 13, versículo 24, dice: la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y pues cuando hablamos nosotros de esto, estamos hablando de que hubo un proceso en la vida de Sansón donde primero que nada los padres le habían dicho todo quizás lo que había pasado, cómo Dios había hablado, cómo se les había presentado, cómo la madre que era Esther le había quedado embarazada, había dado a luz, lo había dado a luz a él, y cómo lo imposible se había hecho posible. Pero ahora Sansón te dice que creció y te dice claramente que Dios lo bendijo. La realidad es que Sansón era o había hecho el voto nazareno. De hecho, desde el vientre de su madre, o de aún desde antes de nacer, se le había dicho a la madre que él tenía que guardar el voto nazareo. Y eso era un voto muy sencillo. Era un voto que ocurría de la siguiente manera: no tomar vino, no tocar nada muerto, y para Sansón no cortarse el pelo. Entonces eran 3 cosas que estaban en la vida de Sansón que él tenía que cumplir. Ahora, esto era aparte de ser separado y vivir para Dios. El asunto es que Sansón creció. Y te dice que la mano de Dios lo bendijo, que Dios estuvo sobre su vida, que Dios se movió de una forma increíble sobre él. Pero una de las cosas que Dios le dio a Sansón fue la capacidad de tener una fuerza sobrenatural, una fuerza que no era común, una fuerza que venía por el poder de Dios sobre él. Mira lo que dice el versículo 25 de Jueces 13. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón. Mientras estaba en Manahem, entre Sora y Estaúl. Entonces, Sansón estaba yendo a las regiones donde él se encontraba. Y donde él fuera, el Espíritu Santo se manifestaba sobre su vida de una forma especial. De una forma que era realmente importante. De una forma que realmente era sobrenatural. Ahora, el asunto está en que imagínate ser un niño o un joven ya con una fuerza que no es normal y que tú sabes que viene de parte de Dios y que tú sabes que Dios te ha dado. Saber que Dios envió a su ángel o a su mensajero para dar lo que iba a ocurrir contigo, que había un pacto desde antes de tu nacer. Mi pregunta es: ¿cómo actuarías si tú supieras que eres una persona con un llamado especial y que Dios en lo personal se tomó el tiempo de hablarle a tus padres en cuanto a tu nacimiento? ¿Serías una persona humilde o serías una persona arrogante? ¿Qué efecto tendría el conocer todas estas cosas en la vida de Sansón? Estas son preguntas que yo me hago. Pero vamos a entrar al versículo 1 y 2 del capítulo 14. Ya Sansón, ya adulto, ya no como un joven que había crecido eso, sino ya como un hombre que estaba en etapa de casamiento.
Mira lo que dice, Jueces 14, 1 al 2 dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Entonces, estamos hablando de que ahora este joven, que tenía un propósito muy específico, de liberar al pueblo de Israel y de sacar la opresión filistea sobre ellos, va a Timnat, una región donde había muchos filisteos. Y él ve a una chica filistea allí. Y cuando él la ve, le gustó. El asunto es, y la pregunta que yo me hago, o la forma en que yo leo este texto, es que ahí no hubo un proceso de conocerla, no sabía cuál era su actitud, no sabía si era una mujer noble, si era una mujer sencilla, si era una mujer arrogante, si era humilde, no sabía si era una persona llena de amor, si era una persona cariñosa, no sabía si era una persona amargada o que causaba problemas. Lo que él simplemente sabía es que físicamente le gustaba, y le gustaba la forma en que ella se llevaba. Le sabía que era atractiva, sabía que era bonita, y era lo que él quería. Y me llama la atención que cuando él va a hablar con sus padres, los padres automáticamente asumen una actitud correcta de decirle: pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú quieres casarte con el enemigo? ¿Tú quieres casarte con alguien que literalmente viene de una comunidad, de una cultura, de un grupo, que su familia quizás? O sea, ¿qué tienes en tu cabeza, Sansón? Versículos 3 del capítulo 14 de Jueces dice: pero a sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? Es decir, la gente de Israel. O en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar a la esposa entre estos filisteos incircuncisos. Sansón le respondió a su padre: pídame a esa, que es la que a mí me gusta. Y aquí es cuando empiezan las cosas a tomar un curso interesante. Y aquí es cuando empiezan las cosas entonces a tomar una dirección que no es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y quiero que escuches esto por un momento. Es interesante ver cómo los padres de Sansón te hacen una aclaratoria en cuanto a la circuncisión. Ellos le dijeron a Sansón: ¿por qué tú tienes que buscar una mujer que viene de los filisteos incircuncisos? Y tú dices: ¿qué es circuncisión? Mira, la circuncisión es literalmente cortar la parte que sobresale de la parte del miembro, la piel que sobrepasa en la parte del miembro. Es decir, lo que conoce como el prepucio se corta. Normalmente se hace al 8º día de nacido, para que el niño no sufra cuando esté adulto, ¿verdad? El asunto está en que la circuncisión era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Era un pacto que todo hombre judío que sabía que Dios era su rey y era su Señor, guardaba. Y era un pacto en lo más íntimo del hombre. Era un pacto en su miembro viril. Era un pacto en su fuerza masculina. Era un pacto que le recordaba a él que su reproducción, que todo lo que él iba a hacer, que cada vez que él se viera desnudo en lo íntimo, donde nadie lo podía ver, le recordaba a él que él tenía la marca en su piel de que él pertenecía a Dios. Era un pacto que decía que el Dios de Israel los había sacado de Egipto. Era un pacto que decía que el Dios de Abraham tenía un propósito en sus vidas. Era un pacto que decía que ellos pertenecían, que eran para Dios, que vivían para Dios y que hasta el día de su muerte iba a haber esa marca en su cuerpo y que eran separados para Dios. Y los padres de Sansón le dicen: espérate, tú me estás diciendo que tú quieres agarrar a una mujer que no es parte de ese pacto, a una mujer que no va a poder realmente traerte a ti, caminar contigo en el pacto, andar contigo en el pacto, que es el pacto de serle fiel a Dios con todas las cosas. Tú me estás diciendo a mí que tú no puedes encontrar en todo este pueblo a una mujer que tenga la capacidad dentro del pacto de Dios para contigo, con nosotros como nación, como pueblo de Dios, donde hay un solo Dios y no estamos adorando a otros dioses, donde no estamos haciendo sacrificios que no son adecuados. ¿Tú me estás diciendo que no hay ni una sola mujer que a ti te guste? Y me encanta ver cómo ellos le dejaron saber a él: Sansón, está saliéndote fuera del propósito de Dios. Estás queriendo aparentarte con aquellos que nos oprimen, con una muchacha que no conoces, que ni siquiera sabemos si va a ser buena o no. Y lo que ocurre es que Sansón obstinadamente dice: pídanme a esa, que es la que a mí me gusta. El asunto está en que Dios había llamado a Sansón para expulsar a los filisteos de la tierra de Israel, no para aparentarse con ellos.
Y a lo mejor tú me estás viendo y dices, bueno, pastor, pero no hay nada malo en que haya matrimonios interraciales. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto no es un asunto racial. Esto no es un asunto de discriminación racial. Lo que pasa es que los filisteos tenían otros dioses y hacían cosas que no agradaban a Dios. Y los padres están diciendo, Sansón, tú tienes que casarte con una mujer que te ayude a caminar a ti en el camino de Dios, no que te aparte a ti del camino de Dios. El asunto está en que en el versículo 4 específicamente, de Jueces 14, te dice, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión para confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces está diciendo literalmente de que Dios estaba permitiendo esto en la vida de Sansón para traer ocasión a los filisteos. Y quiero que me pongan atención, porque entonces tú puedes decir, bueno, pastor, yo voy a hacer cosas que no son buenas, cosas que no son adecuadas, y Dios es el que lo está permitiendo. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Sansón tenía su corazón en un sitio que no era adecuado. Lo que está diciendo es que Sansón iba a hacer lo que él quisiera y lo que le viniera en su gana. Y perdóname la expresión. Lo que está diciéndote es que Sansón estaba en una actitud que en vez de buscar el rostro de Dios, de caminar con Dios, Sansón ya tenía su corazón enmarcado en hacer las cosas que él quería, como él quisiera, de la forma que él quería. Y Dios, que le saca punta a todo lápiz que tiene la punta rota, comprendiendo el corazón de Sansón y comprendiendo estas cosas, él permitió que Sansón hiciera lo que estaba haciendo y no le puso un parado a Sansón, sino que dijo, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Perfecto. Si eso es lo que tú quieres hacer, entonces hazlo y yo le voy a sacar provecho a esto. Y esto creo que es importante porque el asunto es que sin importar los errores que yo cometa en mi caminar, o sin importar las cosas que yo haga, que afectan mi vida y quizás la vida de los que me rodean, el propósito de Dios y la voluntad de Dios siempre va a ocurrir. El propósito de Dios y la voluntad de Dios va a llegar a su punto. Y no importa las acciones que yo haga o las cosas que yo haga, el plan de Dios no se va a acabar porque yo no pueda tomar decisiones que van conforme a ese plan. El plan de Dios no se va a acabar porque yo no pueda moverme en la forma en que tengo que moverme. El plan de Dios no se va a acabar porque yo no tenga mi corazón en el sitio adecuado. Y Dios va a hacer a través de mí lo que Él tiene que hacer. Y Él va a hacer cosas aunque yo no comprenda lo que Él tiene que hacer. El asunto es que esto causó proceso de dolor en la vida de Sansón, innecesariamente. Esto trajo grandes consecuencias en él, pero su corazón estaba allí. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está aquí en este lugar? ¿Qué tienes tú ahí? ¿En qué nivel te andas moviendo tú? Porque Sansón simplemente dijo, esto es lo que yo quiero. Me lo buscan ya, o sea, búsquenmelo, ¿verdad? No me den excusas. Esto es lo que yo quiero. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que comprender que había algo ya en el corazón de Sansón que había perdido la humildad, que debe ser característica de todos los que servimos a Dios. Había entrado algo de arrogancia en su corazón. El actuar de esta manera era arrogante. Había lujuria en su corazón. Había un deseo carnal mayor que un deseo de servir a Dios. Y aún así, la gracia de Dios estaba sobre él. Versículos 5 y 7 de Jueces 14. Así que Sansón descendió a Timná junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timná, un rugiente cachorro de león salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león, como quien despedaza un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. El asunto es que los padres, dándose cuenta que el muchacho iba a hacer lo que quería y que él iba a moverse en la dirección que quería moverse, dijeron, ok, ¿tú quieres ir? Ve pues, vamos contigo. Y fueron con Sansón. Y lo que ocurrió fue que en ese momento, cuando estaban ahí, que ellos iban caminando quizás adelante, o no sé, quizás adelantaron, no sé cómo pasó, un cachorro de león salió y Sansón lo agarró, el león vino rugiente y Sansón lo despedazó. Los padres no se dieron cuenta, pero ahí quedó ese cachorro, quedó el cuerpo muerto allí. Después del versículo 8 y 9, y quiero que pienses eso y que lo tengas en tu mente porque puedes regresar a eso.
Versículos 8 y 9 de Jueces 14. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y lo comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que le había sacado del cadáver del león. Y esto es interesante porque ahora tú ves un Sansón que tiene un voto nazareo, es decir, que no puede tocar nada muerto, no puede tocar un león muerto, no puede tocar a un animal muerto que esté tirado, ni a una persona muerta. Y Sansón, que mata a ese león, regresa al sitio donde estaba el cuerpo del león muerto. Un panal de abejas fue establecido, había miel en ese lugar, y Sansón llega ahora y toma del cuerpo muerto y toca lo que no tenía que tocar. Va donde sus padres y les da a ellos de la miel de lo que él no tenía que tocar. Acá hay un problema. Vas a ver que hay un patrón ya en la vida de Sansón donde primero está viendo lo que no tiene que ver. Segundo, está imponiendo la fuerza de lo que él quiere versus lo que Dios le ha llamado a hacer. Y ahora está guardando secreto en que está tocando cosas muertas. Los nazareos no podían tocar nada muerto. Al no poder tocar nada muerto, lo que él está haciendo es que él está literalmente yendo en contra del voto. Él está yendo en contra de un voto que era no tomar vino, no tocar nada muerto, no cortarse el pelo. Esto es o son pasos que lo llevan a él a llegar a un punto de destrucción en vez de un punto de bendición. Y el asunto es que ahora él empieza a guardar secretos porque él sabía que se le había dicho, hey, trae el panal de miel de este cuerpo muerto. La mamá, quizás el papá dice, chico, pero ¿qué te pasa, vale? O sea, primero te quieres casar con una filistea que son los enemigos de Israel, de una gente que no tiene un pacto con Dios y que adoran a otros ídolos. Aquí hay un problema, o sea, tú vas a tener problema en esto. Y ahora para rematar, ahora vas sabiendo que tienes un voto donde no puedes tocar nada muerto y ahora tú vas a venir a tocar algo muerto. O sea, yo no sé qué te pasa, Sansón. ¿Dónde estás metido, vale? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿En qué estás cayendo? Versículos 10 y 11. Después de eso su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. El asunto es que Sansón está yendo a una región filistea, está ahí metido, y lo más probable es que él fue solo, quizás porque se iba a llegar de los amigos de él. Oye, me va a casar con una chica filistea que no es parte del pueblo de Dios, que aparte de eso es una mujer que ella no es parte del proceso del pacto. Los amigos quizás han dicho, Sansón, tú estás loco, o alguien quizás por eso, pero ¿cómo tú no puedes hacer eso? Entonces él llega. La costumbre era que cuando tú vas a una boda venías haciendo ruido, venías con un grupo de personas que caminaban contigo, que te visitaban, que llegabas a la casa de la novia, se reunían, comían, bebían vino. Era parte de la costumbre. Por eso es muy probable también que en esta festividad quizás también Sansón, si estaba tocando animales muertos, si estaba buscando casarse con una mujer que no era parte del pacto de Dios, es muy probable que Sansón también hubiera roto también el voto de tomar vino. Es muy probable. El asunto está en que los filisteos le dieron entonces a él un grupo de 30 hombres para que estuvieran con él, hablaran con él y fueran ese cortejo que siempre estaba con el novio en las reuniones. Después del versículo 2 y 13 dice, permíteme proponerles una adivinanza. Y quiero que veas esto porque él está ahora con los filisteos, con sus enemigos. Y el asunto es que su propósito era sacar a los filisteos de Israel. Pero ahora está comiendo con los filisteos, está reunido con ellos, ahora está haciendo adivinanzas. Él mismo está proponiéndole un juego de azar con un precio muy alto. Dice, permítame proponerles una adivinanza. Les dijo, Sansón, si me dan la solución dentro de 7 días que dura el banquete, 7 días comiendo y bebiendo, lo más probable, yo le daré 30 vestidos de lino, una cosa muy cara para la época, y 30 mudas de ropas de fiesta. Quiere decir que esto costaba, esto no era ir a un sitio barato a comprar ropa, era ropa especial de fiesta con un propósito muy determinado. Pero si no me lo dan, serán ustedes quien me darán las 30 vestidos de lino y las 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces ahora tú vas a ver no solamente que él está viendo una mujer que no es dentro del pacto de Dios para él. 2,
Está rompiendo y en secreto haciendo cosas, tocando un cuerpo muerto. 3, ahora está jugando con el enemigo. Y está literalmente tanteando, está buscando que el enemigo se levante. Lo interesante es lo que él dice en el versículo 14, que es la adivinanza. Entonces les dijo: del que el come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. El asunto está en que los filisteos se quedaron locos, porque ¿cómo iban a saber ellos lo que esta adivinanza le estaba hablando cuando fue algo que solamente Sansón fue el que lo había hecho? Ni su papá ni su mamá lo sabían, nadie lo había visto. Él era el que había hecho la matanza de este animal, él era el que había buscado la miel, él era el que la había compartido. Y obviamente no se lo ha dicho su esposa. Mira lo que dice entonces en el versículo 15. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Ahora aquí es cuando la cosa empieza a ponerse buena, porque ahora tú vas a ver que esta chica, que ella estaba tranquila, él la ve, se enamora de ella, la busca, se quiere casar con ella, los padres acceden, llega un proceso de casamiento. Ahora esta chica entra en una situación donde literalmente ahora tiene que escoger entre su marido o su papá y su mamá y su hermana. Ahora tiene que escoger entre la vida de su familia o casarse con un judío que está siendo oprimido por los filisteos. Y el asunto está en que ahora ponte tú en los zapatos de esta mujer. ¿A quién escogerías tú si tú fueras ella? A un tipo que llegó a tu casa, te vio, te gustó, el tipo que estaba bien parecido, también te gustó, te vas a casar con él, o quizás estás en un proceso de desposamiento, no lo conoces, no tienes realmente un tiempo con él, y ahí viene a decirte que tu papá y tu mamá van a ser quemados si tú no haces lo que ellos te están diciendo que hagas. Porque no vas a perder 30 piezas de vestidos de lino de esta manera. El asunto es que entonces el versículo 16 y 17 nos dice: entonces la esposa de Sansón, porque ya era su mujer, se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza. Interesante esa visión cultural que ella hizo. En otras palabras, gente que no son tuyas, mi gente. Pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la ha dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Creo que hay un problema bastante fuerte ahí con la relación ya. Pero ella lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, al 7.º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Yo creo que el lenguaje aquí es muy interesante, porque lo que te está diciendo es que esta chica estaba, al igual que él, arraigado a hacer algo. Ella estaba arraigada en una cultura, en una práctica y en un sistema. Y aquí puedes ver cómo ella, que estaba casada con el hombre más fuerte de la época, comprendía a lo mejor lo hostil de su pueblo y lo difícil que quizás estas personas puedan ser y el riesgo que corrían su padre, su madre y su hermana. Porque ella, si se casaba y se iba con Sansón, él se la llevaba y quedaban los padres solos, y entonces ellos pueden quizás venir a matar a los padres. Pero ella toma la determinación de no decirle a Sansón, quien era su esposo, que obviamente no lo conocía, y decirle: mira, ¿sabes qué, vale? Estos tipos llegaron y me dijeron esto. No. Ella quizás temió, tuvo temor, y lo que hizo fue que lloró por 7 días. ¿Tú sabes lo que es cararse una persona llorando por 7 días? Eso es un dolor de cabeza. Y más cuando la persona te está diciendo: tú no me amas, tú no me quieres, tú no quieres. O sea, eso a cualquiera lo debilita. El asunto es que por 7 días esta mujer lloró, hasta que por fin Sansón le dijo la respuesta. Versículo 18. Antes de la puesta del sol del 7.º día, de los hombres de la ciudad dijeron: ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que el león? Sansón le respondió: si no hubieran arado con mi novilla, hablando de su mujer, consejo a todos los hombres: no llames a tu esposa novilla, no te va a salir bien. Si hubiera arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza.
El asunto es que ahora tú ves a Sansón que se mete en una relación que realmente él no tenía que haberse metido, con una mujer que él realmente ahora se da cuenta que no puede confiar en ella, y ella que realmente ve a un pueblo de ella separado con lo que él era, que eso te demuestra a ti el problema que esta relación había comenzado y lo difícil que iba a ser. Aquí tenemos un grave problema, y yo quiero que sepamos esto. Tenemos un grave problema. Porque ahora Sansón no solamente está viendo a una mujer por lo físico solamente, no le importaba quién era como persona, las cosas que tenía, sus creencias, no, él nada más quería lo físico, se acabó. Aparte de eso, Sansón ahora miente a sus padres, no les revela la verdad porque sabía que estaba haciendo algo malo. Entra en un proceso donde él, en vez de hacer lo que tenía que hacer, empieza a manipular las cosas. Ahora ella empieza a manipularlo a él, empieza a llorarle, y ahora Sansón pierde la adivinanza. Ahora tiene que conseguir 30 vestidos de lino de fiesta. Versículos 19 al 20. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda. Interesante. El hombre llega a un punto donde literalmente perdió a la mujer, tanto que había hecho, tanto que había ido, perdió a la mujer, fue a Ascalón, que estaba muy lejos de donde ellos estaban, mató a 30 personas que no conocía, les robó sus pertenencias y ahora pierde todo lo que tiene. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios te haya llamado en tu infancia a hacer algo, si tu corazón no está donde tiene que estar, lo que comenzó bien, no necesariamente va a ir bien si tu corazón no está donde tiene que estar. Y mi corazón no está donde tiene que estar. Esto es una evidencia que el corazón de Dios en Sansón no se había arraigado en la vida porque Sansón no lo había permitido. Esto es una evidencia que no importa lo fuerte que tú seas, o lo grandioso o déspota, o la gloria que Dios te ha dado, si tu corazón no está en el sitio adecuado, van a haber consecuencias. Una mujer que ahora ya no es tu esposa, pero estás casado, pero ya no es tu esposa. Ahora es mujer de otro. Mataste a 30 personas que no conocías. Le quitas sus pertenencias y pierdes la adivinanza que habías hecho que nadie te mandó a hacer. Que tú, buscando pleito con otro pueblo, lo hiciste. Por eso es importante que comprendamos que hay varios pasos, y con esto voy a entrar en lo que sea la parte del desarrollo final de lo que estamos hablándote, que debo tener en cuenta para no caer en estos errores. Pasos que debo evitar, o pasos para evitar. Número 1, el concepto de debo tenerlo. Mira, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es encapricharnos con algo y decir, yo quiero eso y va a ser mío, punto, y se acabó. Yo no quiero nada que Dios no me haya dado. Lo que es para ti, nadie te lo quita si viene desde arriba. Y creo que eso es una palabra que parece tonta, pero es muy profunda. Lo que es para tu vida, nadie te lo puede quitar si viene de parte de Dios. Lo que es para tu vida, nadie puede robártelo si Dios te lo entrega. El asunto es que Sansón está buscando hacer cosas que no tiene que hacer, meterse con personas que no tiene que meterse. Él está encaprichado, empecinado en moverse a hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer, que no van dentro del propósito de Dios en su vida. Por eso es que te dice el versículo 1 y 2 de Jueces 14, Sansón descendió a Timná y vio a una joven filistea. Cuando él vio, les dijo a sus padres, he visto a Timná a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. El asunto es que es muy diferente en lo que tú ves y lo que te gusta en ocasiones versus lo que Dios te está dando y lo que Dios tiene para ti. Mira, te es una cosa, este asunto de la vista en la Biblia es muy perpetuado. Tú vas a ver por lo menos en el caso de Abraham y Lot, y tú vas a decir, pastor, estamos hablando de Sansón. Sí, dame un segundo. Entonces, en el caso de Abraham y Lot, Lot era el sobrino de Abraham. Están en la región cerca de Sodoma y Gomorra, donde Dios eliminó a ese pueblo con fuego y azufre que cayó del cielo. Empiezan a discutir los pastores de ovejas que tenían Lot y Abraham. Y Abraham llega y dice a Lot, mira, a donde tú vayas, yo me voy al lado contrario. Entonces dice la Biblia que literalmente Lot vio. El problema es que cuando tú empiezas a ver a donde Dios no te ha dicho que pongas tus ojos, tu corazón va a empezar a querer lo que Dios no quiere que tú tengas. Y cuando tú empiezas a querer lo que Dios no quiere que tú tengas, tu corazón va a empezar a caminar a direcciones donde Dios no te ha dicho que tú camines.
Y cuando tú empiezas a caminar en direcciones donde Dios te ha dicho aquí que tú no camines, tú vas a empezar a casarte con filisteos o con filisteas. Tú vas a empezar a hacer adivinanzas que no tienes que hacer. Tú vas a empezar a matar leoncillos y agarrar y tocar el cuerpo muerto que tú no tienes que tocar. El asunto está en que hay algo que es importante. El hecho de que para Sansón era más importante lo que había visto que lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo caemos en esto en muchas ocasiones. O sea, yo me puedo sentar aquí a caerle a golpes a Sansón constantemente. La realidad es que Sansón eres tú y Sansón soy yo. ¿Cuántas veces tú sabes que tienes que hacer algo? ¿Cuántas veces tú sabes que Dios te ha llamado con un propósito determinado? Pero tú estás tan empeñado en hacer algo específico, algo que te gustó cuando lo vistes, que simplemente te olvida de lo que Dios te está llamando a hacer. Y lo que tú haces es que la vista te lleva a una dirección donde no tienes que ir. Por eso la Biblia dice muy claramente en el Nuevo Testamento que por fe andamos, no por vista. Por eso es que es importante lo que te dice el versículo 3, la parte final, donde Sansón dice: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Y creo que, tal como dice en Jueces capítulo 21, versículo 25, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. No era la excepción tampoco con alguno de los jueces, en el caso de Sansón. Porque Sansón era el juez que estaba juzgando a Israel en ese momento. El problema es que él hacía lo que quería porque tenía el poder de hacerlo. Dios te ha dado libre albedrío para hacer lo que tú quieras. El problema está en que el libre albedrío que Dios te ha dado no te da a ti la autorización de hacer cosas que vayan en contra de los que Dios tiene propósito para ti. Te da la capacidad de hacerlo, pero no te da la bendición de hacerlo. Y es muy diferente a tener la capacidad, a tener la bendición de hacerlo. Cuando tú tienes la capacidad, tú tomas la decisión y dices: yo escojo el género en el que yo soy. Tú dices: yo escojo lo que es verdad. Yo escojo lo que a mí me gusta. Yo escojo la ética con que yo vivo. Yo escojo si la Biblia es verdad o no. Yo escojo si Dios existe o no existe. Tú puedes escoger lo que tú quieras, pero en realidad tú no puedes tapar el sol con un dedo. Aunque yo diga el sol no existe y haga así, el sol siempre va a existir. Aunque yo tape el sol con el dedo y tape la luz con el dedo, la luz siempre va a estar ahí. Y esto es lo importante que yo tengo que comprender. Por eso es que en 1 Juan capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero que tú comprendas esto. Dios tiene un propósito en tu vida. Hay un mundo que siempre te va a rodear. Mira, oportunidades para hacer lo malo sobran, abundan. Oportunidades para hacer lo bueno sobran, abundan. Tú no debes permitir que el deseo de tus ojos domine las oportunidades para hacer lo bueno y el deseo de tus ojos te controlen las oportunidades para hacer lo malo. Dios no te ha llamado a ti a vivir en base a lo que tú ves. Dios te ha llamado a ti a vivir en base a las promesas que Él te ha hecho, el propósito que Él te ha dado. Sansón no comprendió eso. Por eso dijo: debo tenerlo. Entonces, pasos para evitar el concepto de debo tenerlo. Recuérdate, nunca debes tener lo que Dios no te ha dado. Número 2, puedo manejarlo. Tranquilo, de aquí no ha pasado. Déjame contarte esto. A mí me encantan los caballos, me fascinan los caballos. Me encanta montar a caballo. No soy muy bueno, pero me encanta. Cuando yo era niño, mi hermano mayor, Isaí, él cuidaba caballos en un establo cerca de la casa. Y me acuerdo que había un caballo que era un caballo que habían traído del club hípico, donde corren caballos de carrera, esos caballos pura sangre, que son altísimos, que son grandes. Y yo me empeñé en que yo quería montar ese caballo. Solamente había un problema. Ese caballo había que saberlo montar. Y sabes que yo no sabía montar ese caballo. Era muy niño. Y me acuerdo que hablé con el dueño del caballo, le dije: yo quiero montarme. Y dijo: bueno, está bien, móntate. Si te gusta tanto y quieres hacer, ¿tú estás seguro que tú puedes montarlo? Le dije: sí puedo. Y me monté en el caballo. Mira, no te miento. Cuando yo estaba montado, que se apenas agarré las riendas del caballo y le hice ¡ah! Y le golpeé así para que el caballo arrancara. Y empecé a darle, ese caballo agarró una velocidad increíble. Habían los otros caballos empezaron a seguir porque el caballo yo no podía manejarlo. Era un caballo muy difícil para yo manejarlo, no tenía la capacidad de manejarlo. Se me salió de las manos. Y ese caballo iba a toda velocidad corriendo por los matorrales, a toda velocidad. Yo iba agarrado en el caballo súper fuerte.
Cuando de pronto yo veo que hay un risco ahí, y digo, este caballo se debe buscar, dije yo. Terminé tirándome del caballo. Gracias a Dios, no sé cómo, Dios me protegió, no me fracturé nada, sí me corté bastante la piel, las piernas, los brazos, pero no me fracturé nada, no me maté, quedé vivo. Y el caballo se desbocó. No se mató, pero se desbocó, se le fracturó una pierna, algo le pasó al caballo. El asunto está en que el concepto de yo puedo manejarlo es exactamente lo que Sansón hizo. Él te llega y cuando él va, ve a los hombres que están ahí y le dice, yo tengo una adivinanza. No se preocupe, yo tengo toda la fuerza del mundo, yo puedo confrontarlos a ustedes, más yo tengo la capacidad de tirar una adivinanza a ustedes y robarles a ustedes 30 piezas de vestidos de fiesta. No se preocupen, yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque el hombre estaba tan seguro de que Dios estaba con él, aunque estaba haciendo lo que no era correcto, que él dijo, aquí no hay nada, Dios me va a soportar, Dios me va a apoyar, aquí no ha pasado nada, yo puedo controlarlo. El asunto está en que una vez que tú empiezas a salirte del propósito de Dios en tu vida y a romper el pacto que Dios tiene contigo, tú no puedes controlar eso. O regresas o recibes consecuencias. Tú no puedes controlar el pecado en tu vida. Tú no puedes llegar y empezar a trabajar en el pecado en áreas y decir, bueno, de aquí no paso, pero aquí puedo llegar. Es como ese caballo, yo pensé que podía controlarlo, no podía controlarlo, casi me mato. El asunto es que si yo creo que yo puedo controlar lo que no puedo controlar, me voy a desbuscar y van a haber consecuencias, me voy a lastimar. Por eso que en el versículo 8 y 9 dice, pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar al leoncillo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él llegó y mató al león, después que lo mató, agarró y después regresó y comió. Él dijo, yo puedo controlar este león, lo puedes agarrar con mis manos. Él dijo, yo puedo tomar de este panal, tocar el cuerpo muerto, yo puedo mentirle a mis padres y darles a comer algo que yo sé que no tienen que correr. Él dijo, yo me puedo casar con esta filistea, no ha pasado nada. Yo puedo estar casado con ella sin ningún problema. El peligro es, y creo que esto nos puede pasar a todos, que cuando la gracia de Dios te cubre constantemente y estamos haciendo lo que nos lleva a lugares equivocados, que pensamos que esa gracia que nos cubre siempre va a estar allí. El peligro es que llegamos a pensar que Dios está con nosotros todo el tiempo, aun cuando sabemos que estamos haciendo lo equivocado. Y pensamos que podemos manejarlo, pensamos que podamos dominarlo, pensamos que tenemos la fuerza suficiente. El peligro es que cuando Dios nos da fortaleza y nos empezamos a guiar por nuestra fortaleza se convierte en nuestra debilidad. Y nuestra fortaleza se convierte en nuestro talón de Aquiles, en eso que nos ayuda a caer. Por eso es que en el versículo 12 él le pide y le da adivinanzas. Por eso, porque él pensaba que él podía controlar ese grupo de filisteos. Lo interesante es que Sansón no tenía las 30 piezas de lino, sino que él tuvo que ir a matar a las personas para buscar las piezas de lino. Lo interesante es que Sansón pensaba que él tenía las formas para hacer las cosas. Su orgullo pudo más que el llamado de Dios en su vida. Por eso que en el versículo 19 te dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres y les quitó todo lo que tenía e hizo lo que no tenía que hacer. El asunto está en que Dios no te ha llamado a ti a controlar o a intentar manejar las cosas que se salen de su propósito y su voluntad. Dios te ha llamado a tener dominio propio en tu vida. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común, en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y esto es lo que sabe lo que es un yugo. Un yugo es lo que se le ponía a los bueyes para abrir zanjas para sembrar. Entonces, un yugo desigual o un yugo que no está bien puesto es un buey que está mirando para esta dirección, una vaca que está mirando para otra dirección y una vaca que está mirando para otra dirección. Cuando una persona tiene un yugo desigual contigo, quiere decir que va a una dirección diferente a la tuya. Ese es el problema de Sansón y su esposa. Ella tenía una dirección diferente a la de él. Ella no tenía el pacto de Dios en su vida. Ella no quería quizás el pacto de Dios en su vida. Ella le dijo muy claramente, mi pueblo, no dijo nuestro pueblo, no dijo yo soy parte de tu pueblo, como dijo Ruth con Noemí, cuando ella dejó a los moabitas y se fue con Israel. Iba en direcciones opuestas. Pero a Sansón le gustó más su físico. Y se casó con una mujer que iba a una dirección opuesta a la de él. Lo mismo pasa con amistades. Si tú andas constantemente con personas que van a direcciones opuestas a ti,
en lo que tiene que ver con Dios, te guste o no te guste, esas personas van a influenciar tu vida. Y te guste o no te guste, tú vas a terminar haciendo cosas que ellos van a hacer. Y normalmente dices, no, yo soy el que los influencia a él. Bueno, sí puede pasar, pero normalmente es al revés. Normalmente la gente que está buscando a Dios termina siendo influenciada por aquellos que no quieren saber nada de Dios. El asunto está en que tú tienes que saber con quién tú te unes. Tú vas a hacer un negocio, busca personas que en la misma dirección que tú vas, que tengan los mismos principios que tú tengas, que tengan los mismos valores que tú tengas. Tú te vas a casar, busca una persona que tenga los mismos principios y valores que tú tienes. Tú vas a establecer amistades con personas que no van a ser íntimas, amistades genuinas, que pueden hablar y hacerte de cuentas, rendir cuentas tú a ellos y ellos a ti. Busca personas que tengan la misma dirección que tú tienes, que tengan los mismos principios morales que tú tienes. Porque si no vas a estar en un yugo desigual. Y Sansón entró en un yugo desigual. Óyeme, tú te vas a casar. Asegúrate de casarte con alguien que esté en la misma dirección con Dios que tú estás. Sumamente importante. Si no, verás consecuencias más adelante. Cuando nazcan los niños, antes que nazcan los niños, las cosas que vas a hacer, lo que quieras hacer el domingo, cómo buscar de Dios. Es importante que comprendamos que hay pasos para evitar. Primero, ¿debo tenerlo? No tienes que tener lo que no viene de parte de Dios. Segundo, ¿puedo manejarlo? No manejas cuando empiezas a salirte de la voluntad de Dios. Y 3, ya lo superé. El asunto es que Sansón, en el versículo 19 y 20, te dice muy claramente, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, le quitó las pertenencias y le dio sus ropas que habían resuelto en adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces, la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda. Entonces, ¿qué es lo que Sansón hace? Sansón dice, ya se acabó esto, no ha pasado nada. El hombre, en vez de ponerse y regresar con su esposa y decirle, mira, vámonos a mi casa, yo ya pagué lo que tenía que pagar, ya nos casamos, vamos a trabajar esto, vamos a echar para adelante, bueno, ya me casé contigo, hay una situación que está difícil, pero vamos a trabajarlo juntos. El hombre se fue a casa de su padre, simplemente se fue a casa de su padre. Y el asunto es que eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros digamos, ya lo superé. Hay cosas en tu vida que tú todavía no has superado, que yo tal vez no he superado. Dios quiere que las tratemos, no que las pongamos debajo de la alfombra. Eso no es como la persona que llega a su casa, limpia todo el sucio que hay y levanta la alfombra y echa las cosas bajo la alfombra. No está limpio hasta que recojas y lo aspires y saques todo el sucio. Sansón, ¿qué hizo? En vez del hombre meterse en la onda, buscar a su mujer, llevársela a su casa, trabajar las cosas, lo que él hizo muy claramente es que él agarró y se fue. Ya esto se acabó, estoy bravo, estoy molesto, no hay que hacer más nada, se acabó la conversación, yo me voy. Cuando el hombre regresa, después del tiempo, el papá dice, yo pensé que tú no la querías, se la dio a otro hombre, a uno de los 30 amigos tuyos, pero es que no los conozco ni siquiera a ellos. Bueno, pero ellos estuvieron contigo en tu cortejo de bodas. El asunto está en que hay cosas, quizás hay pecados en tu vida que han sido tapados y realmente los has superado. Quizás hay cosas, decisiones que tú has tomado que estás bregando ahorita y ya tú no quieres tratar más con ellas y tú piensas, ya se acabó. Óyeme, lo que comenzó mal hay que arreglarlo. Lo que no tiene su forma de ser arreglado tiene que llegar a su fin, pero de alguna forma u otra tú no puedes decir, ya lo superé. Hasta que el capítulo no sea cerrado, no está superado. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Sansón hizo todas estas cosas, cometió estos errores. La próxima semana vamos a ver consecuencias sobre estos errores y cómo Dios, aún en medio de nuestros errores, sigue con su gracia en nuestras vidas. Pero yo quisiera hoy que nosotros comprendiéramos que aún en medio de el tocar a un animal muerto que no tenía que hacerlo, aún en medio de casarse con una mujer filistea que no era lo que Dios le había llamado a hacer, aún en medio de hacer adivinanzas para demostrar su poder, aún en medio de jugar con la gracia de Dios, aún en medio de querer manejar ese caballo salvaje donde estaba montado, aún en medio de pensar que había superado lo que realmente no había superado, la gracia de Dios estaba con Sansón todavía. El amor de Dios aún lo cubría. A lo mejor tú estás en esa circunstancia hoy. A lo mejor tú estás en una situación donde tú dices, mira, yo estoy en una situación difícil. Déjame decirte que aún en medio de las circunstancias que tú tienes, la gracia de Dios te quiere cubrir.
Dios quiere cubrirte en medio de las malas decisiones que tú has tomado, en medio de las cosas que la vista te han hecho acceder, en medio del querer manejar las cosas, en medio de no superar las cosas, es decir, ya lo superé. Dios quiere tratar contigo. La Biblia dice que Jesucristo llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él se dio por completo por nosotros. La Biblia dice que Él se entregó en todas las áreas por nuestras vidas. Te tengo buenas noticias. Si tú quieres, Jesús puede venir a tu vida y empezar a traer orden en lo que ha sido desorganizado por las decisiones que tú has tomado. La Biblia dice que Él hace en nosotros nueva criatura. Dice que somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Estamos hablando de los que están en Cristo. Si tú quieres hoy comprender eso y tú quieres vivir en Cristo Jesús, yo te invito a que tú aceptes a Jesús hoy. Yo te invito a que tú comprendas que Jesucristo es aquel que realmente puede transformar tu vida. Sin importar lo que tus ojos hayan visto, o las decisiones que hayas tomado, o manejado el pecado como lo hayas manejado, o pensar que ya lo superaste y aún lo sigues sufriendo. Cristo puede traer orden en el desorden de tu vida. Me gustaría que lo harás conmigo. Y si esa es la situación, me gustaría que nos llames, que nos dejes saber dónde estás parado hoy. Pero me gustaría que lo harás conmigo. Ora para que Cristo traiga orden a tu vida. ¿Oras conmigo? Señor Jesús, yo te pido que tú entres en mi corazón y que tú traigas orden en las cosas que yo necesito orden. Ayúdame a creerte a ti, a vivir para ti. Ayúdame a andar en ti, Señor, a caminar en ti. Yo te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es por sobre todo nombre. Y te pido, Señor, de que tú te muevas de una forma especial en mi vida. Te pido, Señor, de que pongas en su lugar las cosas que yo he sacado de su lugar. Que tú puedas venir y restaurar en mí lo que yo he querido controlar, que se ha salido de mis manos. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración hoy, déjanoslo saber. Mándanos un texto en el número que aparece aquí en pantalla y déjanos saber que tú has tomado la decisión hoy de empezar a hacer las cosas en Cristo Jesús. Recuérdate, Sansón quiso y dijo, debo tenerlo. No quieras tener lo que Dios no te quiere dar. Sansón quiso y dijo, puedo manejarlo. No intentes manejar lo que Dios no te ha dado. Y Sansón dijo, ya lo superé. No se ha superado hasta que trates con las cosas que tienes que tratar. Mándanos un texto nuevamente, el número que aparece en pantalla, con la palabra hola, y uno de nuestros voluntarios se va a estar comunicando contigo entre la semana para dejarte saber que estamos contigo y preguntarte cómo podemos orar por ti en lo personal. Ahora te dejo con nuestro grupo de alabanza y oraciones. El pastor Moisés, muchas gracias por habernos visto. Mantente en línea. Dios te bendiga.